conoce que el café viene de una cereza. Dentro de la cereza vienen como dos gemelos unidos entre ellos, que es lo que luego se va a despulpar, se va a hacer, y es lo que nos va a dar el café en verde. Este es brasileño. Este es brasileño. ¿No? Ya que hemos dicho que es el mayor producto del mundo, empezamos con él. Venga, se lo merece. ¿Y hay diferencia de los granos más grandes, más pequeños? Sí. También. Esto es como todo tiene su valor. Cuanto más grande es el café, el grano de café que estamos viendo, más cotizado es. Más cotizado. Una vez que hemos seleccionado ya el café que queremos tostar, ya que hemos visto que hay distinta variedad, pues el que hayamos elegido, lo enviaremos por aire hasta los tostadores. Aquí vamos a tener dos tipos de tostadores, el tostador de café natural y uno mixto que nos hará natural y torrefacto. Hay que ser muy cuidadoso porque se nos puede pasar, se nos puede quedar corto, claro. Ahí está la mano del tostador. Ahí está la mano. Nosotros lo hacemos muy artesanal todavía, nos gusta hacerlo así porque nos gusta darle un punto de tueste muy específico. Una vez que lo hemos despegado, lo hemos enviado a los hilos de almacenaje. Bueno, ¿qué café nos vas a preparar? Pues ahora mismo voy a preparar un café expreso. Un expreso. Un ¿Un expreso exactamente qué es? Un expreso es un café que lo elaboramos a partir de 7 gramos de café, que le ejercemos una presión de 20 kilos y que en 25 segundos extraemos 30 mililitros de cafeína. Esto sería la presión que tenemos que... Sí. O sea, es importante presionarlo. Es importante presionarlo. Nosotros tenemos aquí los lingotes de aluminio y lo que hacemos es fundirlos y los fundimos en las torres fusoras. Esas torres fusoras que están ahí y donde le terminamos de echar los aleantes, Ollane. Estas llantas, las nuestras, tienen un 92% de aluminio, un 7% aproximadamente de silicio y un 1% que está compuesto de estroncio, de magnesio y de titanio. Tuvimos un periodo bastante justo, pero bueno, hemos podido reaccionar, hemos tenido el apoyo suficiente de nuestro grupo muy especialmente en ese momento que ha sido un poco más complicado para poder dar ese salto adelante que necesitamos hacer, pudimos hacerlo, entonces bueno, eso es lo que nos ha traído pues, a estos festejos de 25 años como cooperativa. Estamos en una célula de mecanizado donde lo que aquí se trabaja es la llanta, se mecaniza la rodadura y la campana que se llama, el interior de la llanta. Estamos en la zona de la estanqueidad de helio. Aquí lo que hacemos es verificar una a una que las llantas no fugan, porque si esa llanta fugara, si tuviera una galería interior, una brecha o una fractura, esa llanta se podría quedar en un momento dado sin aire, porque estas llantas son del sistema tubular. En un momento dado, si el neumático no hay aire entre el neumático, no cierra aire entre el neumático y la llanta, esa llanta se desinfla y puede ocasionar un accidente. La innovación, vamos a decirlo, que es de gran importancia porque en los últimos años, te decía que el segundo componente que estaba adquiriendo la llanta es en el tema estético. Cada vez es un elemento más importante en la carrocería, ¿verdad? Esa pintura que parece polvorienta es lo que me refería antes a que esa es la pintura que luego polimeriza o que cura en un horno y al final da esa textura que se asemeja al plástico con el que se acaban las llantas. ¿Sabías que en España cada persona consume 4,5 kilos de café al año y que el país ocupa el puesto 19 en el ranking mundial de consumo de café que lidera Finlandia con 12 kilos por persona? Hoy conocemos cómo se elabora el café. Hoy vamos a conocer el trabajo que se realiza en la empresa Cafés Plaza del Castillo. Estamos con Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que esto es además una empresa familiar, ¿no? Esa tradición familiar que va un poco pasando de generación en generación. Así es. Empezó mi abuelo en el 1934 Madre con mía. un amigo que empezaron a tener una tienda de café allá en Pamplona, en el centro,
Y eso creó un poquito la inquietud, sobre todo en su hijo Fernando, que es mi tío, que es el que ya en los años 70, aparte de tener una tienda, quiso hacer algo más especial. Entonces se pasó al tostador. Entonces se fue a Gelbenzu, a la calle Gelbenzu, y se montó un tostador con mi abuelo, y ahí es donde empezó y se conoció más ya como Cafés Costa Fría. Aunque actualmente nos llamamos Cafés Plaza del Castillo, nosotros somos originarios de Cafés Costa Fría. Y ya en los años 80 cambió Gelbenzu, se bajó a Landaven, pues unas naves más modernas, más grandes, había aumentado la capacidad, y ya desde ahí pues llevamos pues desde el 80 y pico hasta ahora. Madre mía. Años. Aquí en este punto estamos en el almacén, vemos un montón de sacos. ¿Vosotros de dónde traéis el café que tostáis aquí? Pues el café al final es un poquito como el vino. Nosotros aquí si vas y ves el vino te dicen, no, es de La Rioja, es de Navarra, es de Castilla, es de Baleares. Pues con el café pasa un poquito igual. No por países, porque por ejemplo en Europa solo hay un productor de café verde, que es Canarias. Una pequeña región, claro, de Agaete, que es el único en Europa. Lo demás ya sabemos que es todo centroamericano, sudamericano, africano principalmente. Entonces, ¿qué pasa? La variedad que más trabaja todo el mundo es café de Brasil, que es este mismo que tenemos aquí. Porque es el mayor productor del mundo, con bastante diferencia. Sí. Luego el segundo productor sería Vietnam. La gente te diría, no, es Colombia. Colombiano. No, Colombia es el tercero o cuarto a día de hoy, tampoco ha llegado muy lejos. Entonces nosotros, como podéis ver aquí, pues tenemos café de Brasil, café de Colombia, café de la India, que es este mismo que tenemos aquí, tendremos café de Honduras, Guatemala, Nicaragua. Madre mía. Podríamos seguir hablando de distintos orígenes un montón, sin meternos dentro de los gourmets, que ya nos iríamos... Otro mundo. Otro mundo. Jamaicas, Panamás, Australia, es muy curioso, la gente le... Sí, mira, Australia, o igual por desconocido, ¿no? Pues eso, porque hay otros que se conocen más. Lo que pasa es que es muy curioso que la gente no lo conoce, que el café viene de una cereza. Y dentro de la cereza vienen como dos gemelos unidos entre ellos, que es lo que luego se va a despulpar, se va a hacer, y es lo que nos va a dar el café en verde. Este es brasileño. Este es brasileño. ¿No? Brasileño. Hemos dicho que es el mayor productor del mundo, empezamos con él. Venga, se lo merece. Y esto es lo que nos encontramos. Que si os fijáis, no tiene nada que ver con lo que nos encontramos en los supermercados. Claro. Esto ahora mismo es un café, pues cógelo, Sí, claro. que no huele, huele como a poja húmeda, a pueblo, que digo yo. No, en el almacén no huele igual que en la parte no, en la que... es totalmente distinto, no tiene olor, es duro, sin sabor, o si intentáramos morderlo, tendríamos que ir al dentista. ¿Y cuando está en la planta es así de duro? ¿O esto es fruto después del tiempo, hay que dejarlo de alguna manera que seque? Sale No, así sale así de la planta. Sí, sí. Yo lo que os decía antes, viene de una cereza, ¿vale? Que tú la puedes ver como una cereza. Claro, que son como dos mitades, ¿no? Eso, y aquí lo que hacemos es juntar. Vendrían así dentro de la estructura. Entonces luego ya lo vamos a despulpar, lo vamos a lavar, lo vamos a preparar para exportar. Y es lo que hacen. Entonces dentro de todos estos cafés, como todo, hay dos variedades botánicas, los robustas y los arábicos. Al final los arábicos, digamos, son más apreciados que los robustas. Cada uno tiene sus cualidades distintas. Los arábicos son más finos, más suaves, con menos cafeína, y los robustas van a ser con más cuerpo, más sabor y más cafeína, por supuesto. Más cargados. Más cargados. Este, por ejemplo, ¿de qué clase es? Ese es un arábico. Arábico. Y ahora vamos a ver, ya que hemos mencionado Colombia, que es lo que más conoce la gente, uno de Colombia. Otro tipo. Este es un Colombia Supremo. ¿Y hay diferencia de los granos más grandes, más pequeños? Sí. También. Esto es como todo tiene su valor. Cuanto más grande es el café, el grano de café que estamos viendo, más cotizado es. Más cotizado. Claro. Se habla de cribas. Las cribas altas siempre son más cotizadas porque son de mayor calidad, normalmente. Y si veis, por ejemplo, aunque estos dos son arábicos, uno es lavado y otro no, veremos que son granos totalmente distintos. En el color, no sé si se aprecia muy bien, uno es un poquito más azulón que otro que es un poquito más amarillento. Vale, esto sería una cualidad de los brasiles, ser un poco más amarillento, y los arábicos normales serían más verdosos. Y una vez tenemos el café
de esta forma, ¿cuál es el primer paso que sigue? Pues lo primero es mandarlo al tostador. Directamente. Sí, una vez que decidamos cuál queremos tostar, esto es como todo, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Y se mezclan? Y se mezclan. Se mezclan. No, cafés puros normalmente no se toman. Normalmente se busca un blend que mezclas varios cafés. Con propiedades de uno Con y de propiedades otro. distintas, porque lo que necesitas es solaparlas y que se beneficien unos a otros. Claro. Es que habrás visto muchas veces que vas a un bar y uno me gusta más que otro. Pues igual es que el blend que han preparado a ti es más de tu gusto que de otro. Claro. Aparte de la mano de cada uno, claro. Porque al final sí, son como recetas, en realidad. eso es como el vino, tú coges el vino y tiene varias Hay que uvas elegir. distintas. Aquí lo mismo, nosotros al final llevamos mucho tiempo, pues Fernando ha estado muchísimos años con el café y tal, ya tenemos ciertas recetas hechas, pero cada día se aprende. Hay que ir probando, salen cafés con regiones nuevas y tal, bueno, se prueba. Este, por ejemplo, vemos que es una clase diferente, ya solo a la vista se nota más la diferencia, ¿no? Así es, este es el café robusta, que hablamos de la otra variedad botánica, que es menos apreciado. Pero Sabemos el que es más fuerte, ¿no? es También. más fuerte, más amargo. Nos va a Es producir mucha más cafeína en el café que un café arábico. Y es menos verde, vamos a decir, ¿no? El grano. Sí, como veis no es bastante desigual, ¿vale? Esto siempre se habla de los cafés baratos, que no tienen nada que ver con los arábicos. Y este, por Pero- ejemplo, viene de India. Este que hemos cogido es de En la concreto, India. de la Y India. dentro de esta calidad el mayor productor del mundo es Vietnam, Vietnam. que es el segundo a nivel mundial ya. Por ejemplo, aquí en Navarra, ¿qué gustos tiene la gente? ¿Cuál es el que más o esto está parejo? Bueno, al final la gente realmente tú cuando vas a un bar no sabes qué estás tomando. Claro. Si es arábico, pues me gusta. Depende un poquito de... Tú sabrás si te ha gustado o no te ha O no gustado. me ha gustado, claro. Normalmente se mezclan los tres. El arábico Brasil, el arábico normal y los robustas. Y se hace la Las mezcla. proporciones ya depende de cada uno y de los gustos de cada uno. Una vez que hemos seleccionado ya el café que queremos tostar, ya que hemos visto que hay distinta variedad, pues el que hayamos elegido, lo enviaremos por aire hasta los tostadores. Aquí vamos a tener dos tipos de tostadores, el tostador de café natural y uno mixto que nos hará natural y torrefacto. ¿Qué es el café torrefacto? Es igual que el natural, pero cuando está a punto de estar ya el café tostadito, lo que hacemos es añadirle azúcar que se va a quemar y se va a impregnar alrededor del grano de café, que es ese grano negro brillante que alguna vez habréis visto en algún sitio. ¿Y esto para qué? Quiero decir, ¿le da sabor? ¿Le cambia algún tipo de Pues propiedad? Originariamente se hizo para conservarlo. Ah, El café, una vez que lo tuestas, lo que hace es desprender gases. Entonces, digamos, se va oxidando el café, va perdiendo propiedades. Y una de las formas que había antes era, le impregno una capa de azúcar, lo cierro realmente con azúcar Claro, lo y aíslo. así se me conserva mejor. ¿Qué pasa? Que todo ha cambiado. Ahora tienes unos paquetes que te conservan el café muy bien, que luego más adelante lo veremos. y en este punto se metería ya el café, ¿no? Sí, una vez que hemos seleccionado el café, lo hemos enviado por aire, nos llegaría al tostador que queremos tostar. Ahora estamos en el de café de tueste natural. ¿Qué es lo que supone esto? Que metemos el café, estamos hablando de 240 kilos de café, 240 kilos. que lo vamos a meter a un bombo. El bombo está girando y el café dentro va moviéndose, porque si lo dejáramos quieto se nos quemaría, ya que hay un quemador de gas que lo que nos va a hacer es ir subiendo la temperatura hasta los 220, 223, 218, depende un poco del tipo de café, que es en el momento en que el café va a estar a punto ya de sacarlo, ¿Y cuánto tiempo suele durar este proceso? unos 20 minutos. Claro, hay que ser muy cuidadoso porque se nos puede pasar, se nos puede quedar corto, claro. Ahí está la mano del tostador. Ahí está la mano. Nosotros lo hacemos muy artesanal todavía, nos gusta hacerlo así porque nos gusta darle un punto de tueste muy específico. Entonces tenemos un tostador que lo que hace en los momentos finales es ir chequeando hasta que está en el momento óptimo. Cuando está en el momento óptimo, lo saca, sale, ya hemos hablado de unas temperaturas muy altas, entonces nos cae al bombo de enfriar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos enfriar el café, porque si lo dejara sin enfriar, la energía cinética de calor que tiene el mismo haría que se queme, Porque se sigue haciendo. porque se sigue haciendo. Eso es. Entonces le quitamos calor aspirando aire, que esto lo que hace es aspira el aire y lo echa fuera, a la vez que lo movemos. Y en unos 4 o 5 minutos está frío. Fire
Una vez que lo hemos enfriado, lo que deberíamos hacer es, lo vamos a subir por aire a los silos de almacenaje. ¿Por qué lo subimos por aire? Como hemos dicho, al final es un producto que viene del campo. Pues en el campo hay piedras, te aparecen tornillos, te aparece cualquier cosa, porque al final estamos hablando de países que pueden tener más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos las piedras fundamentalmente por aire para que cuando vaya al molino no se atasque. Esto se hace a través de... Caería aquí el café, lo subiríamos por aire y veríamos cómo Esto es lo que le va quitando. eso Ahí vemos. se Pues nos tiene va piedras, quedando sí. las piedras que nos trae el café directamente del campo. Una vez que lo hemos despegado, lo hemos enviado a los silos de almacenaje. Como hemos dicho, según el tipo de café, irá a un silo de tostado o a otro silo de tostado. A partir de ahí, ya, una vez que la envasadora nos demande qué tipo de café vamos a hacer, el ordenador nos dirá lo que va a coger de cada silo y lo va a mezclar. Que es lo Para que hacer estamos- esa mezcla, ¿no? para De hacer esa diferentes mezcla. tipos. Es lo que estamos viendo ahora. Los silos han sido seleccionados, ha cogido la cantidad de café según la receta que nosotros utilizamos, lo mezcla y procede a enviarlo a la máquina de envasado. Nosotros tenemos 3 máquinas de envasado en grano y una en molido. La diferencia es que una la hace en vertical, en las de grano, y otra la hace en horizontal. Aquí notamos, por cierto, que huele más fuerte, todavía más intenso el aroma a café Sí, que recién salido. Eso es porque el café reposa. ha estado reposando unas horitas y ya lo estamos concentrando varios. Y claro, estamos hablando también que las propiedades de todo se juntan. Y a la hora de moverlo, pues se nota enseguida ese olor que te llega a... Y aquí otra vez lo que se hace es un proceso de criba. Hay una rejilla que nos va a quitar impurezas que hayan podido entrar, que pesen poco, que hayan podido entrar. Y luego la cinta que utilizamos es magnética, para las pequeñas cosas metálicas que pudieran pasar. Esto está de aquí. Esa es. Vemos que va pasando el café por toda esa cinta. Así es. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en limpiar el café y tal? Cualquier impureza que nos llegue y nos pueda atascar un molino Claro. es un inconveniente muy grande, tanto para el cliente final como para nosotros mismos. Una vez ya hemos hecho la mezcla, siguiente paso, casi Y último. hemos elegido la envasadora. Aquí estamos en la envasadora vertical, como te comentaba antes. Y aquí lo que hemos hecho ya es elegir el paquete que vamos a utilizar y a través de una bobina vamos a formar la bolsa entera y lo más importante, le vamos a meter una válvula, ¿vale? Esta válvula lo que nos hace es unidireccional. Lo que hace es que deja salir el aire, pero no nos deja entrar. ¿Por qué? Porque no queremos que el café se oxide. Gracias a inventos como estos es cuando hemos dejado de utilizar el torrefacto. Ahora se conserva perfectamente sin necesidad de utilizar el torrefacto. ¿Cuánto tiempo mantiene sus propiedades bien un café? Que todavía se perciba el aroma y todos los sabores. Pues ¿Cuánto nosotros al final recomendamos máximo 2-3 meses. tiempo? 2-3 meses. Bien envasado, cerrado herméticamente con la válvula, 2-3 meses no habría problema. Nosotros tostamos todas las semanas, reponemos nuestros stocks cada semana. Entonces tampoco nos preocupa. Para que demasiado. siempre esté recién hecho, Para que ¿no? En siempre esté realidad. recién hecho, Y efectivamente. en vuestro caso, Cafés Plaza del Castillo, ¿a quién se dirige? ¿Vendéis sobre todo el sector horeca, restaurantes, Nosotros cafeterías? hacemos Oreca principalmente y luego tenemos una pequeña división que hacemos para otras marcas. Pero no para consumo en casa, por ejemplo. Para ¿o sí? consumo en casa tenemos pequeños paqueticos Ah, que destinamos a supermercados. pero sobre todo... Pero sobre todo lo nuestro es la hostelería, Oreca. Entonces, si ves, casi todo lo que hemos hablado es de café en grano y en molido
no le hemos dado importancia porque me destino muy poco a ello. Mi sector son los restaurantes, los bares, los hoteles y todo eso. Máquina, en este caso es un tostador más pequeño. Sí, vemos es mucho más chiquito, ya no hablamos de 200 kilos, estamos hablando de 1 a 5 kilos. De 1 a 5, bueno, nada que ver. Claro, hemos hablado que dentro del café hay orígenes muy valiosos, o sea, muy valorados, que significa que son muy caros. Pues claro, si nos vamos a ir a un Jamaica Blue Mountain, a un Panamá Geisha, que ahora mismo es el más cotizado en el mundo, a un Kopi Luwak. Kopi Luwak sonará uno que hablan de que se lo come un bicho, el fruto del café, lo caga y a partir de ahí lo despulpan la cereza que hemos hablado, lo limpian y sale el café. Dice que le da unos matices muy valorados, muy buenos y tal, para gustos, los colores. ¿Y este tipo de cafés, por ejemplo, los hacéis muy a menudo? ¿Los tenéis que tostar muy a menudo bajo demanda? ¿Cómo funciona que alguien pida este tipo? ¿O lo traéis igualmente y lo hacéis? Nosotros normalmente los tenemos, porque ya has visto que abarcamos una variedad bastante importante de café. Tenemos clientes que algunos sí que nos piden cafés muy específicos, cafés gourmet. Entonces, bueno, no es la demanda más grande que tenemos, pero sí que tenemos una demanda bastante importante. O sea, que hay gente sibarita para el café. Hay gente muy sibarita. La gente que le gusta el café o empieza en el mundo del café y empieza a probar, empieza a ver que hay un Brasil, un Colombia y qué diferencia hay. Oye, pues ahora me gusta un poco más ácido, ahora me gusta un poco más dulce, con más aroma. Entonces, crea intriga. El mundo del café al final crea intriga, es un mundo bonito. Claro, y la importancia además de que el producto es bueno y la mano que está detrás también sea igual de buena, para que no estropee un buen café, ¿no? Claro, será muy importante. Por supuesto que en un bar la mano es bastante importante. Nosotros ya desde hace un año apostamos por una escuela de baristas que está destinada principalmente a nuestros clientes para que informarles, formarles de cómo se hace un café lo mejor posible. Ya hemos conocido cómo se hace el café y ahora lo que vamos a hacer es degustarlo, no todavía, pero lo vamos a degustar. Estamos con Amilca. ¿Sí? ¿Eres barista? Sí, soy barista. Una palabra que no es muy conocida. ¿Qué es ser barista? Barista es ser un camarero especializado en café, que conoce todos los orígenes del café, la historia del café, cómo se cultiva, cómo se recolecta, cómo se procesa, conoce todas las fases del café desde la semilla a la taza, también sabe prepararlo, sabe sacar el máximo rendimiento al café que está usando, sabe qué café está usando y también sabe preparar coctelería con café, tiene muchas funciones. Eres un experto, en realidad. Sí, hacemos también catas de café, hace un par de meses participé en el primer campeonato de cata de café del Fórum del Café y me quedé segundo de España. Bueno. Pues muy bien, muy bien. Y como experto que eres, una de las cosas que haces es, además de hacer buenos cafés, enseñar a la gente a hacer cafés, ¿no? Sí, en la empresa que estoy trabajando damos clases de formación a nuestros clientes para que sepan bien el mantenimiento y cuidado de tanto el molino como la cafetera y todo lo que está relacionado, cuidar el café, cuidar el molino, cuidar la cafetera y para enseñarles a preparar correctamente las elaboraciones más comunes. Vemos por aquí que tenéis tarros con diferentes tipos de café, ¿son diferentes clases o diferentes tratamientos? Son diferentes tratamientos y diferentes cafés. Aquí, en este tarro de aquí, tenemos lo que sería un café torrefacto, que es un café al que en el proceso de tueste se le ha añadido azúcar, se ha quemado y ha cubierto el grano. Aquí tendríamos una de las dos especies de café, es el café robusta. Aquí tendríamos un café descafeinado.
Este sería un café procesado por vía natural. Este sería un café arábica lavado caracolillo. Es un tipo de café de Colombia, es un tipo de grano. Y esto sería un arábica lavado Colombia excelso. O sea, especies hay solo dos. Dos, arábica y robusta. Y luego ya es cuestión del tratamiento o cómo se procesa. ¿Cómo ¿no? se procesa? Estas dos especies tienen unas diferencias. Los arábicas se crían en alturas bastante altas, de 600 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Los robustas de 100 a 600 metros sobre el nivel del mar. Los arábicas tienen muy poco porcentaje de cafeína, los robustas tienen más cafeína, los arábicas son suaves y aromáticos y los robustas son fuertes y con cuerpo. Son bastante diferentes. Y en cuanto al descafeinado, por ejemplo, ¿el descafeinado se le hace un tratamiento para que sea descafeinado? ¿O es un grano que no tiene cafeína? ¿O cómo? El descafeinado se le hace un tratamiento para extraerle la cafeína. Hay 4 métodos diferentes, pero principalmente lo que se hace es, se sumerge el grano en agua y el agua, simplemente porque la cafeína es soluble en agua, al estar sumergido el grano en el agua desprende cafeína. ¿Qué ocurre? Que al hacerlo nada más en agua, el grano desprende la cafeína y desprende otros componentes que tiene el grano. Lo que se suele hacer es el agua, se satura el agua con acetato de etilo para que no salga esos componentes que tiene y el solo café. quitemos la cafeína. Y solo se extraiga la cafeína. Un café es descafeinado cuando tiene menos del 0,1% de cafeína. O sea que hay un margen. Lo mínimo es el 0,1. Y de estos tipos, por ejemplo, ¿cuál es el más consumido entre las dos especies que hay? ¿Hay alguno que sobresalga o esto es más o menos equilibrado ya? Depende de gustos, depende de los clientes, depende del presupuesto que se tenga en la cafetería, depende de muchas cosas. Tendríamos de barato a caro. ¿Cuánta diferencia, por ejemplo, puede haber entre un café más barato y un café, en este caso Puede haber una diferencia por kilo de entre 6 y 8 euros el kilo. 6 y 8 euros en este tipo, en esta gama. Sí. Pero luego existen cafés especiales. Luego existen otros cafés especiales, tenemos el Jamaica Blue Mountain, tenemos el Kopi Luwak, tenemos el Panama Geisha, que estamos hablando de cafés muy cuidados, de calidades muy altas y precios también muy altos. ¿Muy altos como cuánto? Hablábamos de 8 euros aquí, por ejemplo. El kilo, pues nos estamos yendo un Panama Geisha que no sea de una finca que haya ganado un premio, igual nos estamos ahí yendo a 500, 600 euros el kilo. El caviar de los cafés. Sí, el caviar, el champán, es todo lo caro. Es una maravilla. El café Geisha de Panamá ha ganado las últimas tazas de la excelencia, entonces se ha cotizado mucho más. Bueno, ¿qué café nos vas a preparar? Pues ahora mismo voy a preparar un café expreso. Un expreso. Un ¿Un expreso. expreso exactamente qué es? Un expreso es un café que lo elaboramos a partir de 7 gramos de café, que le ejercemos una presión de sobre 20 kilos y que en 25 segundos extraemos 30 mililitros de café, incluida la crema. Más tiempo de 25 segundos o más cantidad de 30 mililitros estaríamos extrayendo de la pastilla de café sabores desagradables. Ah, y eso lo controlamos a la hora de la cantidad que le echamos. ¿Vamos allá? Sí. Venga. En este caso, habría que... Claro, bueno, tú ya sabes exactamente, ahí te lo dispensará en la medida, ¿no? Sí, en la medida. Esto sería la presión que tenemos que... Sí. O sea, es importante presionarlo. Es importante presionarlo porque así compactamos el café y le ponemos una resistencia al paso del agua de tal manera que tiene que extraer el agua los componentes del café. Usamos un tamper y ejercemos cerca de 20 kilos de presión, limpiamos, esto es lo que insisto yo mucho en las clases, sobre todo la limpieza, porque
para hacer un buen expreso necesitamos una máquina limpia y unos utensilios limpios. ¿Y el tiempo lo controlas tú, los segundos exactos que tienen que pasar, o aquí ya está programado? Las máquinas suelen estar programadas, lo que pasa es que cuando trabajamos en modo barista nosotros vamos contando, nos hemos acostumbrado a contar, y sobre todo cuando participamos en competiciones. ¿Y el expreso se toma con leche o se toma así? El expreso se debería tomar solo, sí, y sin azúcar, porque el azúcar le cambia el sabor, pero dependiendo de qué tipo de café, qué tipo de origen, pues hay unos que son más dulces, otros más ácidos, otros más amargos, dan amargor de chocolate, acidez que recuerda a limón, que recuerda a frutas. Hay otros cafés que huelen a jazmín. ¿Este es arábica? Ese es arábica 100% lavado y lleva 3 orígenes. Lleva volcán Panamá, volcán de oro, lleva Colombia Excelso y Puerto Rico. Cuando hablamos de esas cosas son en realidad como denominaciones, ¿no?, de origen. No es que sean diferentes cafés, sino son la zona en la que se cultivan esas especies. Sí, al igual que ocurre en el mundo del vino, la misma uva cultivada en una zona del planeta y cultivada en otra es diferente. Es diferente por el suelo, es diferente por la cantidad del sol, las temperaturas, el clima. No es lo mismo, por ejemplo, una Gewürztraminer en Alsacia que una Gewürztraminer aquí en España. La de España es más dulce, da otros matices diferentes o incluso más intensos. Pues lo mismo ocurre con el café. El mismo café cultivado en una zona del mundo y cultivado en otra sigue siendo la misma variedad, de la misma especie, pero da matices diferentes característicos de cada una de las zonas. Por ejemplo, el Jamaica Blue Mountain es de la variedad Bourbon, es una arábica de la variedad Bourbon, pero al criarse en Jamaica, al cultivarse en Jamaica, ha adquirido unas cualidades propias que solo las tiene él, entonces se pasó a llamar Jamaica Blue Mountain, pero es de la variedad Bourbon que se planta en otros países más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Un cappuccino, por ejemplo? Sí, podemos... Esto lo vamos a tomar ahora mientras enfría un poquito. Podemos hacer un cappuccino. Nace más o menos en el siglo XVII. Es un monje, que ahora mismo no recuerdo su nombre, es un monje el que lo inventa. Inventa o crea el cappuccino. En el asedio a Viena, cuando se retiraron los turcos, en su huida dejaron café. Este monje preparó el café y como el café, como lo preparaban los turcos, era muy fuerte, decidió añadirle algo para suavizarlo. El primer cappuccino que él hizo, lo hizo con mantequilla. Luego se preparó el cappuccino con leche. Se le llama cappuccino porque este monje pertenecía a la orden de los capuchinos. Y el color que queda es parecido al color que llevaba en sus hábitos. Y en este caso, por ejemplo, ¿no habría que ejercer presión? Sí que hay que ejercer presión y tenemos que preparar leche, tenemos que hacer leche emulsionada. La leche la tenemos que calentar de tal manera que nunca sobrepasemos los 70 grados y tiene que estar entre 60 y 70 grados de temperatura. La leche nos queda dulce y sedosa y brillante y con una micro burbuja muy fina. Para emulsionar la leche la calentamos parecido a como se calienta normalmente la leche en una cafetería. Lo único que introducimos la punta de la lanceta un poco por encima de la leche, sin introducirla entera. Vale. Abrimos el vaporizador y lo que tenemos que hacer es que la leche gire dando círculos y que no emita casi ruido. Con la otra mano sujetamos la jarra, la apoyamos en la jarra y vamos comprobando la temperatura. Y cuando la tenemos entre 60 y 70 grados de temperatura, paramos.
Con esto conseguimos que la textura de la leche sea sedosa y brillante. Y aunque tiene burbujas, son micro burbujas que apenas se notan. Muy finitas. Muy finitas. Para el capuchino no hay que tener ninguna técnica en especial. Un capuchino es 1/3 de café, 1/3 de leche líquida y 1/3 de crema de leche. Para un capuchino sería más o menos esto, donde tendríamos una parte con crema de leche, otra parte con leche líquida y otra parte con café. La manera que hemos emulsionado la leche hace que esté muy dulce y en teoría no necesita azúcar. Otra cosa que se puede hacer cuando tenemos la leche así, hace falta tener mucha práctica, es dibujar con la leche por encima del propio café. Cada uno en su casa ya es más complicado. Este tipo de cosas ya nos cuestan. Sí. ¿Y en casa algún consejo que podríamos dar? Cuando hacemos café, por ejemplo, ahora están muy de moda las cápsulas y estas cosas, pero en las cafeteras tradicionales de siempre, en las que hay que poner el café igualmente, ¿algún truco? ¿Hay que aplanarlo? ¿No hay que aplanarlo? En la cafetera Moka, que es la de 2 cuerpos de siempre que tenemos, ahí no deberíamos... no hace falta presionar el café. Deberíamos cubrirlo, enrasarlo, que tuviese café, luego lo montaríamos, previamente habríamos llenado de agua hasta la válvula de seguridad, montaríamos el cacillo con el café, cerraríamos la cafetera y lo pondríamos al fuego. Cuando calentamos al fuego, esta cafetera funciona primero por presión y después por vapor. La primera parte, al calentarse el agua, hace vapor, aumenta la presión y esa presión empuja el agua que nos sube por el tubito y nos pasa al segundo compartimento. Cuando pasa la parte, el agua llega arriba, desciende la cantidad de agua en la parte de abajo, entonces empieza a gorgotear. A salir, es lo que vemos que sale. Y ahí es cuando empieza a subir por vapor. Cuando empieza a subir por vapor la tenemos que retirar del fuego, porque ese vapor nos quema, nos va quemando el café. No hay que esperar a retirarla que esté todo ya salido, no. Hay que retirarla un poquito antes y una vez que ha subido todo el café, removerlo, porque esas dos tipos de extracciones sacan el café de diferente manera. Entonces habría que removerlo. Pues nada, lo vamos a celebrar con un cafecito, con un capuchino en este caso. No sé si se puede brindar, pero vamos a brindar. Ahí está. ¿Sabías que son necesarios más de 9 kilos de aluminio para fabricar una llanta y que llantas hechas en Navarra están circulando por carreteras de media Europa y de países como Estados Unidos, India o Brasil? Hoy descubrimos cómo se fabrica una llanta. Para conocer este proyecto empresarial que es una cooperativa, estamos con Juan, tú es presidente de la cooperativa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Ollane? Bueno, cuéntanos, MAPSA es una cooperativa desde hace 25 años, sí, pero en un inicio no lo fue. Sí, el año que viene, de hecho, cumplimos 60 años, porque MAPSA fue una empresa que fue fundada dentro del Grupo Barte en el año 57 y que, por vicisitudes del destino, pasó a ser parte de un grupo inglés, que era el Grupo Parfield,
y que eso fue en el año 86, pero que en el año 89-90 pues empezó a tener dificultades este grupo y pues bueno, los trabajadores, la gente a la que se le debía dinero, que eran los deudores, pues toman las riendas de la empresa y deciden formar, con la ayuda inestimable del Grupo Mondragón, de una cooperativa de trabajo asociado, que es lo que conocemos ahora como MAPSA, y eso fue en el año 91. Entonces, los trabajadores acreedores fueron al FOGASA y a los mecanismos que en su día pues, tenía la administración pues, para hacer frente pues, a esos dineros que se le adeudaban, y gracias a eso y a un asesoramiento desde el grupo pues, conseguimos ser cooperativa, y eso fue en el año 91. Y han pasado 25 años y ha cambiado muchísimo, ha cambiado la sociedad navarra, ha cambiado la empresa, porque los trabajadores que en su día formaron la cooperativa eran de un intervalo de edad determinado y ahora son mucho más jóvenes, vienen con unos estudios, con unas capacitaciones buenísimas. La verdad que ha cambiado mucho, y de hecho las llantas que en su día hacíamos no tienen nada que ver con las que hacemos ahora. Por ejemplo, ya estáis viendo aquí lo que tenemos. Porque hacéis llantas. Efectivamente, llantas para coches. Automación, sí. Automoción. Sí, entonces, bueno, pues una llanta tiene una doble función, la automoción, ¿no? En primer lugar, es el dispositivo sobre el que se desplaza el coche, con lo cual tiene que ser tiene que cumplir una serie de normativas muy importantes de seguridad, ¿eh? Porque claro, si una llanta se resquebraja, pues esa llanta puede provocar un accidente. Bien, en los últimos años la llanta ha tomado otro camino, además del de ser un elemento de desplazamiento, y es un elemento estético. Casi prácticamente ya se puede, de alguna forma, ¿por qué no decirlo?, confundir con la carrocería. Sí, es un elemento más, ¿no?, de la parte más estética del coche. Sí, ¿no? por ejemplo, aquí estamos viendo pues, una serie de elementos, de acabados. Pues tenemos, ya no es la llanta, por aquí tenemos alguna llanta como las que están encima del armario, pues que esas son las que históricamente hemos estado haciendo en ese gris acabado. Pues ahora lo que hacemos es darle colores y les damos una serie de acabados impresionantes. Por ejemplo, aquí tenéis una llanta que está hecho con el escudo del Paris Saint-Germain, impresionante, o sea que cada equipo de fútbol igual hasta llegará un día que tenga hasta su propia llanta, ¿no? Bueno, y ahora vamos a conocer el proceso productivo para hacer una llanta. Todo comienza aquí, estamos en la parte de fundición. Eso es. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, nosotros tenemos aquí los lingotes de aluminio y lo que hacemos es fundirlos, y los fundimos en las torres fusoras. Esas torres fusoras que están ahí y donde le terminamos de echar los aleantes, Ollane. Estas llantas, las nuestras, tienen un 92% de aluminio, un 7% aproximadamente de silicio y un 1% que está compuesto de estroncio, de magnesio y de titanio. Entonces, esa llanta forma lo que se llama una retícula metálica, que lo que hace es darle la consistencia a la llanta. Y esto empieza aquí. Aquí en este horno lo que se hace es terminar de alear el aluminio. Aquí es donde se le echa el 8% de que le falta al aluminio en la llanta, para hacer la llanta. Está el silicio, el estroncio, el titanio y el magnesio. Y esto se hace aquí. ¿A qué temperatura puede llegar a estar ahí? Unos 700-800 grados. El aluminio fundido llega a máquina a 750 aproximadamente, que es el punto de fusión del aluminio. Estamos en la sección de moldeo. En la sección de moldeo lo que hacemos es alimentar las máquinas que luego moldean la llanta. Esa llanta estará hecha ya de la aleación que es necesaria para que sea una llanta robusta, ¿eh? Y ahí tenemos una línea de máquinas donde se produce la operación.
aquí haya lo que es la llanta, ¿no? Y lo que veíamos dentro de esas máquinas son los moldes. Eso es, esto es una parte del molde. Los moldes aquí lo que se hacen es prepararlos para colocarlos en máquina. Esta es la parte más importante de la máquina de moldeo. La máquina de moldeo está compuesta por un horno que luego lo que hace es inyectar en el molde el aluminio, que con unas refrigeraciones que tiene de agua lo que hace es solidificar la llanta, como por ejemplo una como esta. El molde está compuesto por varias partes. Este sería, el molde en realidad es el negativo de una foto. La parte de arriba se llamaría macho superior y luego están las placas laterales, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto dura el proceso de hacerse una llanta en realidad? ¿Son pocos minutos? Aproximadamente unos 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos. Eso es. Cuando sale la llanta está fría. No, la llanta sale a 300. El aluminio entra a 750 grados más o menos. Y la llanta sale a unos 300 aproximadamente. O sea, Sólida pero caliente sí, todavía. está solidificada, pero si la tocas te aseguro que te quema. Y para conocer algunas cifras del negocio de Mapsa estamos con Miguel. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, lleváis 25 años desde que se convirtió Mapsa en una cooperativa, ¿no? Sí, justamente este año pues celebramos el 25 aniversario de nuestra cooperativización. Como empresa el año que viene cumpliremos 60 años, pero bueno, ha sido una transformación fruto de una necesidad, pero que bueno, que de esa necesidad hicimos virtud y a partir de allí pues hemos trabajado para llegar pues donde estamos hoy. Estáis aquí pues viendo nuevas instalaciones, estamos trabajando, estamos creciendo, estamos invirtiendo, intentamos compartir un poco la, entre comillas, alegría del momento con el resto de la gente a través de la creación de más puestos de trabajo, estamos consolidando nuevos socios, en fin, estamos viviendo un momento, momentos realmente dulces no existen nunca, pero bueno, estamos viviendo un momento, digamos, más tranquilo para la cooperativa, que estamos aprovechando justamente para prepararnos para momentos que serán un poquillo más duros, que seguramente vendrán. Bueno, en función de cómo estemos preparados, podremos sobrellevarlos un poco mejor, un poco peor, hasta que volvamos a tener, confiemos, nuevos momentos un poco más dulces. ¿Habéis pasado momentos complicados estos años atrás con la crisis? Sí, hemos pasado unos cuantos baches, casi toda la industria en general, nosotros en particular hemos tenido los nuestros. El último podríamos decir que comenzamos a salir de él hacia 2010, 2011, en que bueno, tuvimos un periodo bastante justo, pero bueno, hemos podido reaccionar, hemos tenido el apoyo suficiente de nuestro grupo muy especialmente en ese momento que ha sido un poco más complicado para poder dar ese salto adelante que necesitábamos hacer, pudimos hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha traído pues, a estos festejos de 25 años como cooperativa, porque realmente pues, estamos felices de poderlo hacer debido a este pasado relativamente reciente en que, bueno, estábamos todos un poco más preocupadillos de si esto iba a ser posible o no. ¿Cuánta gente trabaja actualmente en Mapsa? Nosotros estamos como plantilla estable, que es especialmente la de los socios, unos 320 personas, 330 personas socias, y después para los momentos punta o para picos de producción contamos con personal eventual, que es del orden de unas 150 personas, que justamente como lo que estamos entreviendo es que esta situación parece que tendrá continuidad, hemos hecho un plan, algo que hemos denominado proyecto socioempresarial, en la cual nos proponemos convertir una grandísima parte de estos contratos eventuales no solo en contratos fijos, sino en contratos de nuevos socios de la cooperativa. Realmente hace mucha ilusión porque es un empleo que yo diría que después del de funcionario, entre comillas, es el de máxima calidad desde el punto de vista de la estabilidad, después cada cual tiene sus obligaciones y tiene sus ventajas, pero bueno, es un empleo de la máxima calidad. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el trabajo cooperativo o con las empresas de economía social en general han demostrado, especialmente a lo largo de esta última crisis, que la estabilidad que brindan a su socio trabajador es muy superior a la que brinda las empresas de la economía convencional. Siendo la economía convencional excelente, necesaria y que hay que apoyar, por supuesto, las empresas de economía social hemos demostrado que hemos sido
los que menos empleo hemos reducido y, por el contrario, los que, en cuanto ha habido reactivación, más rápidamente hemos creado empleo y más rápidamente hemos tomado medidas de estabilización de ese empleo. Ya te digo, en nuestro caso, un proyecto que llevaremos a cabo en los próximos años, que ya lo hemos empezado a poner en marcha el año pasado, y este año, sin ir más lejos, se ha traducido con la incorporación de 20 y pico personas como socios trabajadores de la empresa, y en el 2017 pues probablemente estemos hablando de cifras similares. Aquí lo que hacemos es, todas las llantas nos marca el cliente que tenemos que pasarlas por rayos X para detectar si tiene algún tipo de porosidad o algún tipo de brecha, de fractura, porque esta llanta si no, no vale. Estamos en la zona de tratamiento térmico. Es una zona en la que lo que hacemos es conferirle a la llanta dureza. Esto no difiere en absoluto nada de lo que se hace con las navajas en Albacete o en las espadas toledanas, que es darle un templado a la llanta. Lo que sucede aquí es lo siguiente: metemos las llantas después de haberlas visto por rayos X, las metemos en el tratamiento térmico con el fin de conferirles esa dureza. Tiene dos estaciones, un revenido y un solubilizado, y eso hace que haya una reorganización molecular dentro de la llanta y se confiere más estabilidad. Le estás dando un proceso extra para hacerla más dura todavía. Estamos en una célula de mecanizado donde lo que aquí se trabaja es la llanta, se mecaniza la rodadura y la campana, que se llama el interior de la llanta. ¿Qué ocurre? Pues que la llanta hay que verificar que todo el proceso ha sido correcto, y aquí tenemos un operario que verifica que el proceso ha sido correcto. ¿Una por una? Una por una, eso es. Nosotros mecanizamos una por una, con lo cual hay que asegurar al cliente que cada llanta que le servimos, desde el punto de vista estructural, está bien. Aquí hay que tener en cuenta que estas llantas podrían, en un momento dado, a la hora de mecanizarse, dejar al descubierto alguna brecha, alguna fractura que podrían tener, lo que se llama una grieta, que nadie quiere que haya. Entonces, aquí se detectaría también. Esto forma parte de esos procesos de control de calidad tan exhaustivos que hay que llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Tenemos que cumplir lo que se llama la ISO TS 16949, que es muy exigente. Engloba todas las ISOs de AENOR y está además tipificada para el mundo de la automoción. Y nosotros Mapsa la cumplimos porque estamos certificados en esta norma. Vemos aquí que tenéis un robot y está protegido por jaulas, ¿no? Sí. Esto es toda importancia de seguridad. Claro, claro. Cada vez se automatiza más el trabajo. Lo que tenemos aquí es una célula compuesta de dos máquinas, un torno de la marca Danovac y un centro mecanizado Chirón, que es alemán. Entonces lo que hacemos aquí es hacerle todo lo que es el trabajo a la llanta, desde el punto de vista de la rodadura, darle la redondez que necesita para que gire, y por dentro lo que hacemos es hacerle los agujeros para los tornillos de amarre y para lo que es la cajera de la válvula. Esto se hace aquí. Claro, la producción dependerá del modelo de llanta que se supuesto. haga, ¿no? Sí. Cada llanta tiene una serie de programas asociados. Esos programas están cargados en cada máquina y tenemos una visión artificial que indica en cada bandeja que ahora vamos a ver, tiene como una clasificación de la llanta, identifica la llanta. Según la llanta con la que estás cargando esa bandeja, el programa que tiene que aplicarle cada máquina es diferente. Y eso se hace porque se hace una clasificación previa. A nivel industrial hemos hecho una serie de mejoras bastante importantes. El proceso que yo conocí hace 17 años era mucho más manual. En el mundo de la automoción es uno de los mundos más robotizados. Nos hemos subido a ese mundo porque es un mundo, además los trabajadores tienen que hacer menos esfuerzos, con lo cual para nosotros está justificado. Y además la prevención de riesgos hace que todo vaya en ese sentido. La ergonomía es uno de los hechos, es un gran reto y es uno de los retos que estamos abordando actualmente.
Estamos en la zona de la estanqueidad de Helio. Aquí lo que hacemos es verificar una a una que las llantas no fugan, porque si esa llanta fugara, si tuviera una galería interior, una brecha o una fractura, esa llanta se podría quedar en un momento dado sin aire, porque estas llantas son del sistema tubular. En un momento dado, si el neumático no hay aire entre el neumático, no encierra aire entre el neumático y la llanta, esa llanta se desinfla y puede ocasionar un accidente. Entonces se le inyecta helio. Helio, sí, que es un gas noble, que es una molécula muy pequeñita, que si la llanta es totalmente estanca, no va a tener ningún problema. Ahora bien, si ese helio se escapa y detecta la máquina de que se escapa ese helio, esa llanta no vale y hay que chatarrearla, porque podría provocar un accidente en el usuario. Juancho, en una cooperativa, ¿cuál es el funcionamiento? Porque son los propios trabajadores los dueños de la cooperativa, ¿no? Un socio de una cooperativa tiene una enorme responsabilidad, porque no solamente es el trabajador de esa cooperativa, sino también es dueño. Y eso se tiene que reflejar y se refleja anualmente con que tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? La primera decisión que hace año a año es la de aprobar o no un plan de gestión. El plan de gestión es el guión sobre el que se desarrolla la actividad de ese año en un ejercicio económico. Pero cada 4 años hacemos lo que se llama una reflexión estratégica, en donde se establecen las líneas de trabajo para los siguientes 4 años. Y eso también tiene que ser aprobado por asamblea. Y ahí entra calendarios, entra producciones, intentar captar nuevos clientes o cómo afrontar ciertas situaciones que se dan en el devenir diario de una empresa, ¿no? Porque no olvidemos que Mapsa, además de ser cooperativa, está en en un campo que es la automoción, un campo pero totalmente muy exigente y muy salvaje. Es decir, todos conocemos ejemplos en los que empresas que en un momento dado han tenido un contrato, se les acaba el contrato y esa empresa desaparece, o empresas en las que en un momento dado son deslocalizadas a otros sitios donde los costes son menores. Mapsa compite con todas esas. Compite en igualdad de condiciones y en algunas cosas, por ejemplo, estamos muy satisfechos de nuestro I+D+I, compite a gran nivel, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que yo digo, cuando las cosas van mal, hace que te tengas que incluso que bajarte el salario, porque nosotros no cobramos salario. Hay una cosa muy importante que creo que la gente no está muy familiarizada, y es que las cooperativas no tenemos salario, tenemos anticipo sobre beneficios. Es decir, que nosotros lo que hacemos es prever unos beneficios a final de año y esos beneficios cada trabajador recibe un anticipo de lo que se supone que va a cobrar como beneficio la cooperativa. Y eso es un elemento importante, ese y el de la responsabilidad. La responsabilidad, pues porque las cosas a veces no vienen bien, y hemos tenido en el pasado ejemplos en Mapsa que nos hemos tenido que reducir salarios, hemos tenido que aumentar nuestra jornada laboral para capitalizar la empresa, y eso la gente, pues cuando se lo cuentas, pues no lo termina de entender, ¿no? Pero es que somos propietarios, lo mismo que es uno que tiene una zapatería o uno que tiene un negocio, ¿no? Me contabas también que es muy importante la parte de I+D. Sí, efectivamente. ¿Qué importancia tiene la innovación en un sector tan exigente como es este de la automoción? Sí, bueno, pues la innovación, vamos a decirlo, que es de gran importancia, porque en los últimos años te decía que el segundo componente que estaba adquiriendo la llanta es en el tema estético. Cada vez es un elemento más importante en la carrocería, ¿verdad? De hecho, estos acabados son porque las llantas tienen que ser atractivas para el que quiere comprar ese coche. Entonces, el I+D+I en Mapsa está en esto, en conseguir esos acabados. Por ejemplo, hay un cliente que quiere hacer una edición limitada de un coche, Cupra, por ejemplo, en SEAT o en otras empresas o en otros modelos. Lo que hace es pedir que se le puede, conociendo un poco cómo va a ser el nuevo modelo, que llanta es la que le puede ir. Entonces, aquí nuestros chicos de I+D+I y chicas lo que hacen es innovar y poder ofrecerle al cliente eso que está demandando, para darle ese elemento diferencial para que el coche, desde su carrocería hasta la llanta, sea lo más atractiva posible. Y eso es un elemento, pero también hay otros elementos. No olvidemos que el primer elemento de la llanta es la seguridad. Entonces, ahora mismo nosotros fabricamos las llantas en aleación de
de aluminio baja presión. Eso es una aleación ligera que hace que el coche consuma menos combustible. Eso, la eficiencia energética cada vez es más importante, ¿no? Entonces, uno de los elementos en los que estamos trabajando es conseguir aleaciones similares y estructuralmente hablando al aluminio de baja presión en otros materiales o incluso en aluminio, porque el aluminio además es un componente bastante caro. Entonces, pues intentar aligerar más el peso para ser más eficiente energético y para hacer un ahorro al montador, pues, es decir, al cliente. En esta zona se llama el control final de mecanizado, lo que hacemos es verificar que cada llanta que hemos hecho, que sale de mecanizado, desde el punto de vista de calidad es ok. Entonces, todas las llantas que son ok van a pintura y las que no son ok se chatarrean. Esa es un poco la función de esta zona. O sea, no se reutilizan para hacer otra llanta, eso no se puede. No se puede. Hay que empezar directamente el proceso desde de nuevo. cero. Sí, porque las llantas, Claro, el van problema es, tratadas ya, claro, ¿no? si tienen un problema estructural, pues lógicamente no valen. Otra cosa sería un tema estético, pero el tema estructural, eso es no ok y es no ok para todo. ¿Y cuántos tipos de llantas diferentes hacéis? ¿Tenéis muchos? Alrededor unas 70 modelos diferentes de 70 llantas. modelos distintos. Sí. Estamos en la zona de acrílico. Es, digamos, la zona donde se le dan a las llantas los acabados especiales. Todos esos colores tan bonitos que hemos visto al principio en la zona de I+D, de alguna forma tiene su continuidad aquí. Allá se diseñan y aquí se pintan. Esta es la zona como os he dicho, de acrílico. Es verdad que se apoya en una parte del proceso que se hace en la zona de pintado convencional, que lo vamos a ver después, pero bueno, esta es la clave. Y en este caso es máquina. Esto es un ¿Es por algo robot. en especial, por los materiales que se utilizan, por el tipo Sí. de acabado? Sí. Se trata de pinturas. Las pinturas, aunque son pinturas al polvo, son epoxis, son tóxicas y además es una zona que se llama ATEX. Las zonas ATEX son zonas con riesgo de explosión. Nosotros lo que hacemos es cargar a la llanta para ser pintada con electricidad. Entonces, la pintura está cargada de la carga contraria y se atraen. Entonces se quedan depositadas ahí. Y una vez que pasan por el horno, que se curan en el horno, porque la pintura es un monómero, en el horno se cura, se polimeriza, queda impresa la pintura dentro de la llanta. Esa pintura que parece polvorienta es lo que me refería antes, a que esa es la pintura que luego polimeriza o que cura en un horno. Y al final da esa textura que se asemeja al plástico con el que se acaban las llantas. O sea, lo que vemos aquí es la llanta pintada es esa y esto simplemente es Un acabado. Un acabado, que Eso luego es. se queda transparente. Efectivamente. Sí. Estamos en la zona de descarga de las llantas de acrílico. Estas llantas de acrílico se ven ahora claramente cómo están conformadas, ¿no? Tendría un color gris, que es el color de imprimación, luego otro color más oscuro, que es el color que le da ese gris oscuro, y además esta llanta ha sido diamantada, es decir, ha pasado por un proceso en un torno, que están ahí detrás, y le da ese aspecto de color del aluminio. Y además de eso, se le ha aplicado un barniz, que ese barniz le da ese aspecto tan brillante y esa textura tan brillante. Como esmaltada, ¿no? Esmaltada, efectivamente. Y en este punto lo que se hace es verificar que estéticamente está todo Sí. perfecto, ¿no? Porque Efectivamente. también hay que cumplir Los estándares de esteticidad. En estas llantas lo que se le ve, porque estas llantas han llegado aquí es porque estructuralmente están correctas. Estas llantas se ve si tiene algún defecto estético. Determinados defectos estéticos son asumibles por el cliente, pero otros no. Ya tenemos una gama de control que hace que indica si esa llanta está bien o está mal, o si es apta o no es apta para el cliente. Y esto es donde se hace en este puesto de aquí, donde están estos dos operarios. Si se verifica que todo está correcto, estas ya irían a cliente. Efectivamente, de aquí lo que se haría es almacenarlas y empaquetarlas o expedirlas. Pero tenéis otra forma también de la parte de pintura, ¿no? Otra Efectivamente. línea. Tenemos dos acabados de pintura. Dos acabados. El pintado gris clásico, el gris convencional, y el de los colores o adiamantados que hemos visto en este proceso que acabamos de referir.
Estamos en la zona de pintura, la pintura convencional. Lo que aquí se hace es pintar las llantas de forma convencional, con el gris clásico de toda la vida. Solo que también se hace una parte a veces del primer proceso, el pintado de color que hemos visto en el proceso anterior, en el proceso de pintado de llantas de acrílico. Entonces, este proceso empieza el operario cargando en la cadena de pintura las llantas, ¿de acuerdo? Esta sería la cadena, o sea, estas llantas van a entrar ahora a ser pintadas. A ser pintadas, efectivamente. Bueno, antes de ser pintadas, lo que se hace a la llanta es un proceso de pasivizado. Es decir, se le confiere un tratamiento anticorrosión. Ese tratamiento anticorrosión, el aluminio, lo que ocurre es que puede ser corrosivo, pero si tú a la llanta de forma superficial le sometes a un proceso químico en el que la oxidas, se produce una capa de unas micras de espesor de óxido de aluminio, que ese óxido de aluminio es más resistente a cualquier proceso de corrosión. Después de ese proceso de corrosión que sucede en los baños que están detrás de la cadena que estamos viendo aquí, se llevarán a realizar el pintado de imprimación, que es una pintura epoxi-poliéster que polimeriza en horno a unos 200 grados. Y de ahí lo que haremos es pintarle a la llanta el gris metalizado convencional y una capa de barniz, ¿vale? Y de ahí otra vez van al horno y eso lo veremos al final, que esa llanta, después de salir del horno, se expide ya al almacén y se despide ya al cliente. Y para hacernos una idea de las cifras y de la dimensión que tiene Mapsa, ¿en qué cifras os movéis? ¿Cuántas llantas se producen actualmente? Pues, ¿y qué cifra de negocio tenéis? Pues nosotros, la cifra de negocio este año estará ligeramente por encima de los 100 millones de euros. Esto significa que habremos producido y vendido un poco más de 2,5 millones de llantas. Y aquí lo que decíamos de momento mejor o peor, hace 4 años o 5 años estábamos en 1,5 millones, es decir, hemos subido más de 1 millón de llantas pues, en bastante poco tiempo, ¿no? Esto implica un crecimiento de un 30 o un 40% pues realmente en poco tiempo. La perspectiva que tenemos para los próximos 4 años es subir en torno a un 20 o un 30% más, para lo cual necesitaremos, lógicamente, más inversión, necesitaremos más contratación, y bueno, a ello estamos destinando el 100% de los recursos que estamos generando. Quizá en otros entornos es más habitual, o en una empresa cotizada o una SA, puede ser más habitual o no la retribución al accionista. En este caso los accionistas somos nosotros mismos, y para nosotros la máxima retribución es poder mantener nuestra actividad, poder crecer y poder generar un empleo para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestro entorno. De ahí que, en lugar de privilegiar el retorno o la distribución de resultados, privilegiamos la inversión y el crecimiento. ¿Y en qué países está presente Mapsa con sus llantas? Nosotros estamos exportando a Europa toda, completa, por supuesto en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Europa del Este, pero también estamos enviando llantas a sitios que puede parecer un poco menos convencional, como puede ser Rusia, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, India. Hemos estado haciendo envíos pues allí donde nuestros clientes no lo requieran, ¿no? No son nuestros mercados naturales, lógicamente, pero sí que se producen necesidades puntuales en estos mercados y estamos preparados para abastecerlos. La llanta, una vez que ha sido pintada y ya está acabada, estéticamente hay que ver si esa llanta es ok o no. Estos trabajadores, estos compañeros están aquí verificando una a una que las llantas que se van a expedir al cliente son ok. La que no es ok se aparta y la que es ok se paletiza y se pone con todos los procedimientos para expedir al cliente. Y de aquí van a diversas plantas pues, que están en Alemania, en Francia, en España también, e incluso hemos tenido y solemos expedir a Rusia, a la India
a Brasil, a muchas partes del mundo, obviamente.